Bienvenidos a Expresando Salud, este espacio donde potenciamos tu salud física y mental, siempre conversando con un especialista. Hoy nuestro tema es ese ataque de pánico o también ataque de ansiedad. Necesitamos aprender a diferenciar este tipo de experiencias porque sí son diferentes, aunque a veces pensamos que son las mismas. Y para eso voy a conversar con Andrea Sangil, ella es psicóloga y nos va a aclarar todas estas dudas, además de dar herramientas para hacer esa autogestión cuando estemos presentes de un ataque de pánico o si estamos dentro de un trastorno de ansiedad y a lo mejor no lo sabemos. Si te gustó este episodio, mi invitación es a que le des like, a que lo compartas con esa persona que ha tenido ataque de pánico o de ansiedad y también a que presiones esa campanita para que no te pierdas ningún episodio. Sin más preámbulo, comenzamos Expresando Salud. Andrea, bienvenida a este espacio, gracias por su tiempo y desde ya vamos a diferenciar. ¿Es lo mismo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad? ¿Cómo estás? Ay, gracias Adriana por esta entrevista, más de este tema tan importante y tan común, porque nadie lo Sí. habla, es así como que no quiero decirle a nadie, pero bueno, es bastante común. Y esa duda que me dices de, bueno, la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad es bastante común. Quizás la mayor diferencia Ujú. está en la duración. El ataque Ok. de pánico es un evento sumamente abrumador, uno de los síntomas más fuertes y se dice muy fácil, pero la persona que lo ha vivido lo sabe, es el miedo a morir, el miedo a enloquecer, a perder el control, Mm. que también puede estar presente en el ataque de ansiedad, pero no de forma repentina y Ok. sumamente intensa. Yo sé que las emociones no se pueden cuantificar, pero si pudiéramos ponerle un numerito, cuando entrevistamos al paciente con ataques de pánico, del 1 al 10, ¿cuánto pensabas que te ibas a morir? Un 10. O sea, no 10, había 100. duda de un 100. No había duda de que me iba a morir, me iba a pasar algo. Por eso es que los síntomas físicos son tan fuertes y tan abrumadores, pero de corta duración. Un ataque de pánico no dura más de 10 minutos versus un ataque de ansiedad. Y 10 minutos es demasiado, por lo general puede ser hasta un minuto, Oye, yo te iba a suena decir 10 minutos, es como, yo me, como me desmayo en 10 to- minutos, claro. total. ¿Cuál es lo mínimo que dure un ataque de pánico? Bueno, realmente, si nos ponemos demasiado minuciosos, en mi Ujú. caso con mis pacientes, puede ser 30 segundos. O sea, 30 Ok, segundos puede ser lo suficientemente fuerte para que la persona esté experimentando sudoración, sensación de ahogo. Tú acabas de decir, me mareo. Sí, entre más intenso o más duración tenga el ataque de pánico, más probabilidad hay de que nos empecemos a marear, porque una de las cosas que para decirlo claramente, que ujú, experimenta el cerebro cuando estamos experimentando el ataque de pánico es que estamos en peligro y que necesitamos taquicardia, sudoración, sensación de ahogo, incluso nuestro cuerpo se prepara para la huida. Una claro. verbalización del paciente muy común es que quería salir corriendo, es que sentía que estaba aquí en mi casa y me dio un ataque de pánico y quería salir, pero ¿hacia Mm. dónde? No, es una sensación de huida porque siento que en este ambiente o en cualquiera que esté, estoy en peligro. Y por supuesto, el cuerpo se prepara para huir, pero estamos en el mismo sitio, paralizados, por lo cual no llega suficiente oxígeno al cerebro, nos mareamos, o sea, ¿Se es puede bastante fuerte. desmayar un paciente en un ataque de pánico? Sí, yo he tenido casos de pacientes que se han desmayado. No Ok. es tan común Común, claro. Mm. como, porque por lo general, como el paciente se asusta tanto, Ok. rápidamente busca desesperadamente hacer algo diferente. De por sí, el paciente con ataque de pánico nunca llega en primer momento a consulta psicológica. El paciente con ataque de pánico primero va a emergencias, primero va a un cardiólogo El porque cardio. tiene miedo a que le esté dando un infarto. Claro. Lo más importante aquí en la ansiedad es que muchas personas se han encargado durante años de separar la parte psicológica de la parte médica y la ansiedad es uno de Ok. los trastornos psicológicos que más síntomas físicos el paciente experimenta y la persona dice, pero ¿cómo algo psicológico puede darme taquicardia? ¿Cómo algo Todo. psicológico puede darme sudoración? Sí, la mente lo puede todo. Y bueno, tenemos la película intensamente que llega ansiedad y ya Que es hace maravillosa. todo un desastre y es lo que sentimos, es tal cual. Vamos a enumerar esos síntomas los más comunes, que es la taquicardia, la sudoración, ¿qué otro? La sensación de ahogo, la Sensación de persona ahogo. realmente experimenta que no puede respirar y por eso es que
tiene tanto temor al futuro que no le vuelva a dar porque si no, siente que le va a volver, o sea, que no va a poder respirar. El miedo a morir, yo sé que es uno de los síntomas que quizás la persona no expresa porque le da miedo decir que, hey, tuve miedo a que podría morir. El miedo a enloquecer también es muy común, Ok. pero la ansiedad tiene diferentes síntomas cognitivos, como puede ser pensamientos catastróficos, percepción errónea de la realidad, o sea, es como que tengo demasiado calor o demasiado frío, déficit de atención. También están los síntomas físicos que ya hablamos, sudoración, Ujú. taquicardia, sensación de ahogo. Incluso hay personas que experimentan esas mismas sensaciones corporales como cuando nos asustan, temblor en las Ok. piernas, sensación de desvanecimiento en las piernas. Y bueno, ya dije sudoración, puede ser mucha sequedad en la boca porque nuestro sistema digestivo se detiene. Ok. Entonces, Wow, todo se de, de- paraliza. de alguna manera, bueno, no, la persona deja incluso de salivar y tiene esa sensación de que se le está secando la boca, por así decirlo. ¿Cuáles son las causas, Andrea, de este, vamos a especificar el ataque de pánico, que es como el más repentino, que de repente estamos así todos y me puede pasar? ¿Ok? ¿Hay algunas causas ya comprobadas? El trastorno por ataque de pánico forma parte de los trastornos de De ansiedad, ansiedad, como claro. a veces escuchamos trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de Mm, estrés postraumático, etcétera. Pero ya. bueno, como forma parte de los tipos de trastornos de ansiedad, la ansiedad es un diagnóstico multifactorial. Ok. Quiere decir eso, que hay factores biológicos, psicológicos y sociales que lo pueden desencadenar. Es bien diverso, por eso es que es importante entenderlo en consulta, porque hay personas que luego de episodios muy recurrentes de estrés, de insomnio, de malos hábitos alimenticios, de malas noticias, Claro. experimentan un ataque de pánico. Como también hay causas más psicológicas a veces de nuestra historia familiar, muy común en los hombres, como reprimir las emociones, no expresar ningún tipo de molestia. Cuando estamos angustiados, a veces yo digo, bueno, estamos todos angustiados en una mesa y parece que si yo no digo que estoy asustada, que algo está pasando, Nadie lo no dice. existe. Ya. Entonces, esa persona totalmente fuerte que a veces dice, no, yo no voy para psicólogo, los psicólogos no sirven, qué sé yo, Mm. casi siempre son las que más experimentan Ujú. ataque de pánico y no saben qué les está pasando, o sea, porque nunca se han Claro. informado acerca de la ansiedad, no tienen reconocimiento de sus emociones, o sea, no ponen en palabras sus emociones. Entonces, bueno, aunque es multifactorial, obviamente también la exposición al internet, a las noticias, Claro. todo eso también puede generarlo, pero son diversas causas y a veces por distintos factores pues se unen todas las causas, ¿no? O sea, estamos pasando una situación familiar muy estresante, otra muy estresante en el trabajo, no las pasamos durmiendo menos, no Claro. hacemos ejercicio y se unen un montón de factores. Y viene el colapso y ahí viene, que por eso incluso se dice ataque, me ataca. Todo está en contra de mí, por eso llega a mí, porque lo estoy viendo así. Entonces es como una ansiedad acumulada, lo podríamos definir así. Se acumuló, se acumuló, se acumuló, no he hecho nada para liberar la ansiedad y obviamente el cuerpo tiene que responder de alguna manera. Ahora bien, vamos a imaginar que tengo el ataque de pánico. ¿Cómo hacer para autogestionarme? ¿Qué debo hacer durante el ataque de pánico? Bueno, algo muy importante, sobre todo en el primer ataque de pánico, es que los pacientes nunca van a ver esta información antes de. Pero a lo mejor estoy Luego, presentando algún síntoma y digo, esto puede ser un ataque de pánico. Todo debe ser rápido, me imagino, no, no me ha todo pasado. es, todo es muy, 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 muy rápido. Y Ok. entonces, muchas veces, cuando estamos angustiados, se nos olvida una habilidad, no nada más en el Mm. ataque de pánico, sino ante cualquier sufrimiento psicológico o hasta físico, se nos olvida una habilidad de la inteligencia emocional, que es la tolerancia al malestar. Yo sé que es muy repetitivo escuchar que casi todos los psicólogos dicen, pero casi Ok. todas las corrientes afirman esto. Abraza la ansiedad, experimenta la ansiedad, siente la ansiedad. Diversos Ok. sinónimos, uno, el otro. Esa frasecita puede Es ser bien reconocerla, frustrante, bien, bien, claro, bien frustrante, pero es importante en ese momento donde ya tu cuerpo está tan estresado que claro. no
te ocupes de intentar regularte. Imagínense, yo siempre hago esta diferencia. Tengo hambre, pero sé que no voy a poder comer en este minuto. ¿Qué hago? Pienso el hambre, el hambre, el hambre, el hambre, el hambre, y las tripas me van a sonar mucho más y me estreso y me desregulo y me amargo. O digo, bueno, en este momento voy a aceptar que tengo hambre. Evidentemente, con un ataque de pánico es mucho más difícil, sintiendo todos esos síntomas que acabo de mencionar, entre ellos uno a miedo a enloquecer o a la muerte, pero es innecesario comprender que en este momento lo único que puedo hacer es esperar que este evento pase, Ok. buscar ayuda. Casi siempre la persona, bueno, va a una emergencia médica donde es necesario chequear que todo esté bien para que pueda aceptar. O sea, algo muy importante antes de hacer durante es que el paciente tenga la seguridad que lo que le esté pasando es psicológico. Muy bien, Si que el no se va a morir de eso, paciente que no es físico. Exacto. si el paciente sigue pensando que se va a morir, es muy difícil que no experimente ataque de pánico, porque entonces viene ya la ansiedad Claro, pre-ataque de pánico, que probablemente me morí, no me han diagnosticado bien, qué va a pasar con claro. esto, etcétera. Ok, entiendo. Es que me estoy imaginando a mi hermana que en algún momento le pasó. Y claro, ella sentía que se iba a morir, pero si ella le da fuerza a eso, además se puede prolongar el ataque de pánico. O sea, si yo le doy Total. fuerza a que me va a morir, este es el último Dios. Ahora, Ujú. ¿cómo hacer para saber que no te vas a morir y entender que es una cosa que entró y como entró se fue? Esa Ok. sensación, ok, que es psicológico. Algo muy importante que acabas de decir es el hecho de que, fíjate que el paciente, ok, estamos hablando de ataque de pánico, pero el paciente tiene que trabajar su ansiedad, porque Eso. estar pensando, o sea, el ataque de pánico, acabamos de decir, dura cuando excesivamente, que normalmente yo no he visto ningún caso que dure 10 minutos, pero cuando excesivamente 10 minutos, vamos a ponerle 5, 3 minutos, que determinan de alguna manera cómo tú te vas a sentir los próximos Claro, días y hasta meses de tu vida. ya, Entonces, algo que se puede hacer es de verdad empezar a practicar, suena también muy básico, empezar a practicar la conciencia plena. claro. Hay dos técnicas básicas que a mí me encanta y que hay muchas, ¿no? Pero quizás por el tema de la entrevista me gustaría nombrar estas dos. Eh, Hay una que yo le llamo escáner, ¿no? Que es en donde estoy, típico que se utiliza en los primeros auxilios psicológicos cuando la persona tiene un shock, Ok, bien sea porque acaba de tener un choque o acaba de tener un evento muy traumático. ¿Y dónde estás? ¿Y qué hora es? ¿Y qué está pasando? Mira a tu alrededor. Bueno, aquí tengo un escritorio color blanco, tengo una bien, taza de café. Los olores son muy de presente. O ok. sea, nosotros no podemos acordar del café que nos tomamos ayer, pero si recuerdo que olía rico, por más que sea ese olor no lo voy a tener aquí en el presente. Entonces, oler algo Muy bien. agradable, conectarnos con todos nuestros sentidos, lo que es conciencia plena, o sea, que estamos viendo, que estamos escuchando, que podemos saborear y desde el olfato tal cual, el olorcito a café o el olor a cualquier otra cosa y respirar, pero no respirar desesperadamente para calmarnos, tipo cuando Claro. la gente está asustada, que hace, sino cuando yo digo respiración profunda, la gente intenta como que decir, bueno, pero es una respiración muy intensa, ¿no? La respiración profunda, si bien no es la respiración para sobrevivir que hacemos de forma inconsciente, es una respiración donde debemos inhalar de forma suave y Ujú. exhalar de forma suave. Preferiblemente, a mí me agrada mucho y los cambios han sido bien evidentes cuando la inhalación se hace, por ejemplo, de acuerdo a la capacidad respiratoria de cada quien que la vaya desarrollando, en 3 segundos y la exhalación en 4 o en Así 5. es. Cuando la exhalación realmente dura unos segunditos más, la persona o todos experimentamos esa sensación de tranquilidad y de desahogo. Es como que estoy aquí en calma, me Exacto. puedo relajar, por así decirlo. Es tal cual. Y que esa inhalación sea consciente para que puedan de verdad sentir ese aire que entra dentro de la taquicardia y todos sus signos, oxigenando la sangre gracias a la inhalación, ya esos signos van a ir cediendo de estar tan rápidos. Ese oxígeno en Ujú. sangre va a ayudar. Ok, ok. Entonces, me quedo con esa autogestión que va con el escáner del aquí y del ahora.
Es decir, conciencia plena de lo que estoy viviendo. Dentro de todos esos signos, saber que al frente de mí hay un televisor, que aquí tengo una taza, que aquí tengo una vela, la agarro para olerla, y eso va a ir desapareciendo los signos y me va a ir conectando con el presente, ¿cierto? Total, Ok, ok, ok. totalmente. Y que de verdad, la persona cuando lo experimenta, o sea, cuando tú, Adriana, te pones y conectas con el presente, quizás no en un ataque de pánico, pero sí en un momento donde, mira, estoy demasiado apurada, tengo que hacer todo ya mismo. Ok, ya va. Voy a tenerme 2 minuticos, antes de esta Calma. entrevista, respirar profundo, a Sí, conectarme con esto, hay menos posibilidad de que, bueno, se desencadene un ataque de pánico si lo quiero como prevención. La prevención es mucho más valiosa que el abordaje durante el ataque de pánico. claro. Por Y eso es dentro de que la prevención hay que gestionar la ansiedad, el estrés, el estilo de vida. el estilo de vida, el, el poder hacernos una pregunta de qué Ujú. estamos haciendo en el día a día incompatible a la ansiedad. Cuando nosotros estamos echando cuentos, cuando nos estamos riendo, cuando estamos practicando un hobby, por lo general no ocurre un ataque de pánico. O sea, la estamos pasando tan bien Es cierto. que no ocurre un ataque de pánico. Si buscas comodidad y atención integral para tu salud, en el Centro de Especialidades Anzoátegui tienes todo en un solo lugar para tu bienestar. Son 53 años en donde la seguridad, la tecnología y la confianza van de la mano con la excelencia médica. Ok, entonces lo vamos a decir al cerrar porque es necesario entender los hábitos saludables que debo incorporar a mi día a día si dentro de mi día a día hoy no los tengo. Pero antes, para cerrar el tema de ataque de pánico, Andrea, si yo estoy cerca de una persona que lo está viviendo, ¿cómo como externa puedo apoyarlo? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿O me alejo? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Algo muy importante, yo sé que como impulso todos vamos a intentar, cálmate. Claro, y Algo, decirlo. algo, algo muy importante, evitar ese cálmate y la palabra acompañar, o sea, Ok, acompañar a la persona, tocarle la mano dependiendo de la el persona que grado de sea y confianza, puede ser sí. hasta un desconocido y le toco la mano y probablemente ese cambio de temperatura ya hace un efecto, ya estoy aquí de alguna manera pasando este terror Ok, acompañada. ¿Cómo acompaño? Con un tono de voz regulado. O sea, nosotros no podemos acompañar a una persona en un momento de desregulación, cualquiera que sea, alterado, desde la ansiedad, desde el claro. desespero, desde apúrate. Entonces es importante transmitir, estás bien, aquí todos te vamos a ayudar. Si hay alguna persona que esté pasando de alguna manera por ataque de pánico en un sitio público, Ok, eh, algo muy importante, darle agua para que la sensación de calma no esté en cálmate, cálmate, sino ahora estoy tomando agua. mm, Y cómo tú te llamas, qué edad tienes, qué hacías aquí. Ese tipo de preguntas informativas ayuda a que la persona empiece a conectar con otras cosas, con otros datos, con cómo me llamo y en dónde estoy, y qué estoy ok, haciendo aquí y a qué me dedico. Y de alguna forma, una vez que pasa ese evento, ya hay otras probabilidades de buscar ayuda, bien sea si la persona está totalmente desregulada a nivel físico, incluso con sensación de mareo, con sensación de ahogo, es necesario, pues bueno, dirigirse llevarlo, a sí, una sí, emergencia ya. Ujú. apoyarle. Ok, entonces hacer un acompañamiento estratégico, incluso si puede haber contacto, que todos sus sentidos estén cubiertos, sin decir cálmate, sin estresarse, sino más bien estoy aquí para ti, a lo mejor inhala conscientemente, trata de exhalar un poco más lento. Oh, qué Por lo difícil. Yo general siento, nosotros, ajá. dime, dime. No, no, yo siento preocupación porque he visto como muchos jóvenes hoy en día lo están presenciando. Antes se veía más de los adultos, que eran los que vivían estresados, pero hoy en día desde la adolescencia estos ataques, tanto de ansiedad como de pánico, los han experimentado. Y yo de verdad no recuerdo, no recuerdo mi adolescencia así con un ataque de pánico. Y hoy en día sí. Y con esta información pues pueden hacer esa autogestión que es lo que quisiera, que sepan que no se van a morir, que es transitorio, etcétera. ¿Será que están viviendo muy ansiosos estas nuevas generaciones?
Totalmente. De por sí, algo que yo siempre hablo con mis colegas es, bueno, pero ¿por qué ahora Ujú. hay más y las estadísticas no mienten, ¿sabes? No es nada más como que, bueno, es que yo pensaba que antes, no sé, era menos común la ansiedad o la Sí. depresión. Y es que Mm, no, ahora, y las estadísticas son alarmantes, exponenciales, o sea, se ve que esto no solo va a parar, sino que va a aumentar. Y una de las razones es que el uso de la tecnología nos han quitado el contacto social. El contacto social es sanador. Cuando nosotros estamos cerca de las personas que queremos, cerca de las personas que nos caen bien, que ujú. nos distraen, ese entretenimiento es saludable. Y ahora la mayor forma de entretenimiento no es saliendo a pasear bicicleta, no es pegando una Sí, carrera, no, es no es online. bañándonos en la lluvia, sino que Sí, es detrás de una pantalla, lo cual sería bien lógico, yo que uso bastante las redes sociales, decir, bueno, no, entonces prohibida la tecnología porque si no a todos nos va a dar ataque de pánico. No, sino ir evaluando a qué yo le dedico más tiempo, claro, definitivamente, que la exposición a ver 800 cosas o la exposición a ver 800 vidas por redes sociales es muy fuerte. Es claro. muy, sobre todo cuando estamos tan jovencitos que existe la comparación, ¿sabes? Entonces veo Total. a esta muchachita que está, no sé, Sí, la es autoestima es DJ más en frágil. Ibiza y entonces Sí. tiene un dineral y yo apenas estoy, no sé, viendo si me alcanza para inscribirme al primer semestre de la universidad. Ya. Esa comparación con uno, con el otro, que antes ocurría en las revistas, hace que vayamos experimentando mucha ansiedad, mucho incluso síntomas depresivos y que Claro. pensemos que, bueno, que así es la vida, ¿no? Y que yo estoy que va, por así, por así decirlo. Claro, claro, y normal. Y como padres tenemos una labor allí de no solo límites a nivel de tecnología, sino un acompañamiento a la realidad, a que vivan el aquí, el ahora, el presente, a que valoren lo que tienen, aumentar su autoestima, que sea lo más saludable posible. Uy, es todo un reto. Yo tengo ahorita un adolescente y todos los días hay un desafío diferente. Y estamos en aprendizaje constante todos en la familia, pero vamos a cerrar, Andrea, este tema con hábitos que debo adquirir en mi vida para mantener a la ansiedad a raya, que cuando llega, bueno, llegó, pero ¿cómo puedo hacer que no llegue a tener el trastorno de ansiedad, sino que sea la ansiedad como emoción que me generó esto, pero ya como entró, salió? ¿Cómo hacer eso? Esa parte de inteligencia emocional. A mí me gusta siempre hacer recomendaciones a Bien, nivel biopsicosocial porque de verdad que la psicología no está alejada del cuerpo, total. de la parte social. De por sí cuando experimentamos ansiedad nos limitamos muchísimo porque entonces tengo miedo que me vaya a dar, entonces ya no salgo más, Claro, entonces ya no ay, hago no, qué mercado, angustia. empiezo a pedir por delivery, o sea, toda tecnología fomenta también un montón de cosas buenas, pero también un montón de cosas malas. Entonces, Sí, el primer, y no en orden, hábito que a mí me total. gusta es que la persona lleve una vida acorde a lo que más valora en su vida. Hay Ok, personas que claramente valoran, no sé, demasiado la interacción social, entonces tienen que hacer actividades que lo acerquen a esa interacción social. Resulta que hay personas que valoran mucho los hábitos deportivos, entonces es practicar y destinar un tiempo a esos hábitos deportivos, por así ok, decirlo. Pero básicamente es una vida en equilibrio. Eh, es imposible que si nos alimentamos muy mal, si consumimos en exceso café, vamos a experimentar tranquilidad. Entonces, disminuir las muy bebidas bien. energéticas que son sumamente malas. Casi todos los pacientes que llegan a consulta con ansiedad consumen exceso de Todos. café y a mí me encanta el café y el café es maravilloso y es buenísimo, Pero sin pero como todo exceso, en exceso, claro. es disminuir la cafeína, incluso después de las 2 de la tarde no tomarla, llevar una dieta muy variada. Ok, Las dietas extremas generan ansiedad, la restricción genera ansiedad y no existe un alimento perfecto. Obviamente hay evidencia que ahora con esto de la microbiota, que es nuestro segundo cerebro, hay evidencia para tener esa motivación de alimentarnos sanamente, pero ok. es muy importante la variedad. Cuando una persona, sobre todo por cultura, está acostumbrada a comer diferentes alimentos y ahora con estas dietas de que esto no, esto sí, esto no,
se prohíbe mucho de alimentos que pueden volver el cerebro obsesivo y estresado todo el tiempo, porque entonces estoy pensando solo en comida. Practicar un hobby no por la parte física y estética, porque si eso es tu valor, también es válido, pero a veces hay personas que dicen, bueno, a mí no me gusta mucho este ejercicio y lo hago nada más por la parte física. No, practicar Mm, un deporte que disfrutemos. Si disfrutamos hacer pesas, pues practicar pesas. Si disfrutamos correr, pues correr. Si disfrutamos, ahorita el pádel es buenísimo porque luego el del pádel la social, gente sí. suele socializar, Sí, suele sí. tomarse alguito y entonces se quedan ahí y entonces combinan la parte física con la parte social, con, hey, vamos a hacer esto. Y por supuesto, a nivel psicológico, el descansar, el cuidar tus horas de sueño es, o sea, si la gente supiera lo malo que es no dormir, eh, porque es lo primero que se altera, hacer actividades de conciencia, hacer conciencia plena todos los días o mantener conciencia plena, tomar baños de sol. Ahorita lo bueno de la tecnología es que nos dice a qué hora la radiación no es recomendable, entonces Y que ahora tomar baños sí, de sol, bien sea cuando está saliendo el sol o cuando se está ocultando. metiendo. Ujú. Y quizás algo que es una tarea que mando siempre en terapia es escribir. La escritura es terapéutica y cualquier actividad manual es terapéutica. Escribir, pintar, Mm. anotar, hacer cualquier tipo de contacto que no tenga tantos estímulos como el teléfono. Leer un libro genera menos cansancio y estrés que estar en una pantalla con Ay, tres, total. cuatro ventanas abiertas. Buenísimo. Oye, Andrea, me ha encantado conversar contigo. Es más, cuando dijiste lo de la cafeína y lo asocié con los jóvenes, y es que hoy en día toman muchísimas bebidas energéticas que no saben las letricas chiquitas y todas tienen cafeína y entonces están sobreestimulados y eso genera también esa ansiedad. Hay que hacer una Total. campaña allí con eso también. Y tú que hablaste de los jóvenes y que ahora es tan común la ansiedad en jóvenes, muchos jóvenes piensan que sufren de trastorno por hiperactividad. Ok, Y bueno, evidentemente es el psicólogo encargado de claro. hacer ese diagnóstico diferencial, porque por lo general el paciente llega a veces, primero, cuando no tiene un ataque de pánico, porque cuando es ataque de pánico ya sabemos que es abrumador, que llega, Claro. pero muchas veces dice, es que se me olvidan las cosas, es que no presto atención, es que resulta que No duermo. iba a pagar en el supermercado y dejé la tarjeta o me Mm, tiré el café encima y realmente el estar en un estado constante de alerta nos vuelve, yo sé que la palabra suena fuerte, pero nos vuelve torpe, nos vuelve, claro. o sea, andamos metidos en el teléfono, cocinando, nos quemamos, nos Automático. doblamos un pie, andamos en piloto automático. Y la conciencia plena es básica, por eso es que la gente no la toma en cuenta como herramienta, porque es estar aquí y ahora. O sea, yo estoy aquí en este podcast conversando contigo y estoy aquí, no estoy en el Claro, teléfono ni comiendo mientras hago esto, ni claro. porque la conciencia plena también se puede practicar si estamos demasiado abrumadores. Yo hay algunos pacientes que le digo, mira, la próxima vez que comas, come con las manos. Ay, pero qué horror, come con las manos para que sientas la textura, la Claro. temperatura, Y prueba así. disfrutes cada Ujú. bocado. Que pasa mucho, algo que la gente se identifica y que quiero mencionarlo por aquí, es que a veces las personas abren la nevera, sacan un yogurcito o una fruta y se comen, o sea, al tercer bocado es que se dan cuenta que la cosa está vencida, que estaba mala. No lo Porque tal habían cual, lo que visto. dices tú, Adriana, andan en piloto automático. Y Sí, todos nos ha pasado eso. Ese día que andaban en piloto automático, resulta que, no sé, me doy total. cuenta a la tercera cucharada que el yogur estaba malo. Sí, que lo mordí y, ajá, y estaba mala la manzana, el durazno, lo que me iba a comer. Wow, sí, esto es un recordatorio genial. El aquí, el ahora, el mindfulness, que como bienestar integral debe estar presente en nuestras vidas y para eso lo debemos hacer de manera consciente. Primero yo y luego enseñarlo al resto de la familia para que desde chamos entiendan la importancia del aquí y el ahora. Y Andrea, gracias por estas perlas de sabiduría. No sé si faltó algo más, si quieres decir algo más o un mensaje final para terminar. Gracias a ti por la invitación. Quizás como mensaje final es perderle el temor a validar las emociones mal llamadas negativas. A veces está este mito que si Sí. validamos el miedo, si validamos la tristeza, si validamos cómo se está sintiendo el otro se va a victimizar y se va a sentir peor. Entonces nos hacemos los locos con esta Ujú. persona que
la está pasando mal. Entonces, escuchar, acompañar, validar, no pasar tan rápido a, bueno, no te sientas así, la vida es perfecta, la vida está chévere, estás Ay, vivo. no. Yo no ataque pánico, pero estás vivo, sí, pero estoy sufriendo, estoy pasando la mal. Si Claro, bien entiendo claro. que no me estoy muriendo, siento que sí. Entonces, validar es Bien. indispensable como entorno, como amiga, como mamá, como tía, etcétera. Y bueno, de verdad que gracias por este espacio, me A encantó, me ti, sentí súper igual. cómoda y me agradó este Validar, tema. yo me lo llevo siempre de tarea consciente. Validar, Mm. validar, validar, que además, validar de manera empática. Total, De manera total. empática, para que haya la conexión y ya pueda hacer ese acompañamiento estratégico. Bueno, yo feliz de poder conversar contigo. Gracias por tu tiempo, que sé que es valiosísimo. Tus redes sociales, Andrea, para las personas que te están viendo desde donde estén, puedan seguirte y seguir tu trabajo desde ahí. Además, consultas online. Perfecto, me pueden seguir por Psicología Sincera en todas las plataformas, Instagram, TikTok y YouTube. Psicología Sincera, así Bien. nomás. Por ahí seguimos nosotras en contacto y gracias a ustedes por llegar hasta aquí en este episodio, recordando siempre sonreír y ser feliz porque bueno, la vida es hoy. Hoy estamos, mañana no lo sabemos, pero sí nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, Andrea, Bueno, gracias. gracias. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.